Propósito, el tema de los docentes es algo que se repite y ya creo que si nos cansa a nosotros, seguramente a ellos los estará cansando más y preocupando por la situación. Siempre se habla lo mismo, se dice exactamente igual, los números de un lado, los números del otro que no coinciden. Y siempre decimos, ¿por qué no se hace una paritaria pública? Para saber realmente cuáles son los números y qué es lo que se dice un lado y qué se dice del otro, porque cuando escuchamos las dos partes parece que no habrían estado en la misma reunión. Hablamos del oficialismo en la provincia de Buenos Aires y los docentes. Le queremos agradecer a Fabiana Berardi. Fabiana es secretaria general de UDOCBA La Plata. Fabiana, Gustavo Sacañino te saluda, Keops FM, Café de por Medio es el nombre del programa. Te agradecemos este contacto. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes para todos ustedes. Gracias por el contacto y la comunicación. No, decíamos en muchos lados hoy los privados han tenido clases, o por lo menos la información de algunos oyentes que decían que los hijos llegaron a la escuela y tenían clases. Entendemos este paro de UDOCBA que es por 24 horas. ¿Y cuál? 48 horas. Sí. ¿Y cuál es la situación hoy por hoy que se ha vivido en este primer día de paro, Fabiana, en el primer turno, podemos decir, ¿no? Mira, el porcentaje al acatamiento del paro es muy alto, hay mucha disconformidad de parte de los compañeros. Vos mismo lo manifestaste, esta dicotomía entre lo que dice el gobierno y lo que dicen los sindicatos que nos representan en las mesas paritarias. Hay como vos bien lo expresaste, parece que estuviésemos hablando de dos idiomas y hoy Sí. lo escuchaba a Miguel y lo escuchamos más de una vez decir que vamos a empezar a sostener con fuerza y a pedir con fuerza que las paritarias se hagan públicas, que se filmen, Claro. Así de una vez por todas, bueno, pueden legitimar la palabra de nuestros delegados paritarios, que cuando salen a hablar con la prensa dicen ni más ni menos que lo que ofrece el gobierno, que lo que se charla en la mesa paritaria. Fabiana, vos sabés, no recuerdo con qué dirigente gremial el año pasado decíamos eso. ¿Por qué no se hace pública la paritaria si nadie tiene nada que ocultar, si las propuestas son muy buenas, si lo que te ofrecen no es bueno de un lado y del otro? Y así vamos a saber quién dice la verdad, cuáles son los números. Y me parece que se estaría terminando este tire y afloje, digo una cosa, el otro dice otra, en el medio están los alumnos, en el medio también estamos nosotros que escuchamos una campana, después escuchamos otra, y lo importante sería escuchar cómo suenan las dos campanas dentro del recinto, ¿no? Sí, es así. También hemos visto más de una vez el tratamiento de una ley en la legislatura y no veríamos por qué no cabería la posibilidad Claro. de que se haga pública el tratamiento de una paritaria. La verdad que dado la gestión que tenemos, ¿no? Las versiones que ofrecen a los medios, que como decís vos, parecería que estamos hablando de dos lenguajes distintos. En realidad nosotros somos conocedores de las propuestas que nos hacen. Tampoco hay mucha historia, acá se habla de un 15%, ha sido público, también ellos mismos lo dicen. ¿Sabes dónde están disfrazando? Están disfrazando, en realidad esto no se habla en la paritaria, porque la paritaria fue un 15% en 3 cuotas y se habla de un presentismo. No tiene mucho... no es tan complejo lo que han ofrecido en las 3 oportunidades, la misma cifra, ¿no? Fabiana, yo creo que el presentismo puede ser un plus, puede ser un premio, como en alguna empresa se hace por productividad, pero no tiene que estar emparentado con el salario, son cosas totalmente distintas, ¿no? Si quiero dártelo, te lo doy, pero no es un complemento del salario. Ahora, el día 2 de marzo, se ha acreditado una suma de 4.000 pesos en concepto de asistencia perfecta, y fue tan arbitrario. Los compañeros nos llaman y nos preguntan dónde se reclama. La verdad, así como se enteraron ustedes, nos enteramos nosotros, que el día 2 iba a haber depositado un pago por presentismo y aquel que no tuvo ninguna asistencia no lo cobró. Así que fue tan arbitrario como la forma unilateral de tomar la decisión de pagarlo. Esto es algo que ellos mismos lo acordaron, muy mal implementado.
La verdad que mal, nos parece una decisión pésima de parte del gobierno. Y por otro lado te decía que la mentira está dada en el salario promedio que ellos dicen. Ahí creo que está, además de destratarnos, de despreciarnos, porque el discurso de la gobernadora en la Asamblea Legislativa fue lamentable, fue un acto de provocación, a los docentes, todo su discurso. Y esto de decir que el salario promedio de un docente va a pasar a ser de 28.000 pesos. ¿De cuánto es, Fabiana? Un docente cobra 12.500 pesos. Y un docente en una escala de un año de antigüedad o cero, antigüedad a 10 años, va a pasar a cobrar, con lo que ellos proponen, 14.000 y pico de pesos, Sí. Seguimos estando por debajo de la línea de la pobreza. Y no trabajamos para ser pobres, trabajamos para tener un salario digno, porque ya bastante pobre y bastante indigna son las condiciones laborales con las que hoy trabaja un maestro. Ellos comparan el presentismo del docente o el ausentismo, vamos a ponerle el nombre real, el ausentismo del docente en la escuela privada y en la escuela pública, sin evaluar las condiciones de trabajo en las que está trabajando un compañero que se desempeña en una escuela pública, donde en invierno se muere de frío, donde en verano se muere de calor, donde tiene los vidrios rotos, donde tiene los baños destruidos, funciona un baño sí, otro no, el baño de adultos van al baño de chicos. La verdad que las condiciones en las que hoy está trabajando un docente en una escuela pública son muy distintas a las de una escuela privada, porque son escuelas que están subvencionadas, sí, que los estados edilicios son, no te diría impecables, pero la mayoría goza de un bien pasar, ¿no? No es lo mismo ir a trabajar en un lugar donde está agradable que en un lugar donde tenés que forzar la voz porque tenés ruidos ajenos al aula. Hay un sinfín de variables que esto hace que las condiciones del docente de la escuela pública se vean afectadas, y eso impacta en el número de ausentismo, que tampoco es tal como ellos lo dicen. Fabiana, a propósito de lo que estás diciendo, siempre se pone sobre la mesa, más allá del salario, la cuestión edilicia, de dar un vuelco y una mejora respecto a la calidad educativa, pero siempre lo escuchamos y después vemos que las situaciones para dar clases cada vez son las mismas o van empeorando porque no hay una materialización de las reparaciones que hay que hacer edilicias. ¿En qué queda todo eso? Cuando se sientan a discutir, ¿se habla con conciencia de cuál es el problema? ¿Se tiran sobre las mesas soluciones? Esas soluciones tienen que ver con volver a reunirse más allá de la cuestión salarial, porque me parece que cuando arregla la cuestión salarial, después los temas edilicios, sistema de la calidad educativa, no vuelven a reunirse los docentes, o por lo menos nosotros no lo sabemos, y son equipos técnicos que se juntan con los del gobierno. No, son todos ellos manejan datos, estadísticos, nada más que eso. No hay otra cosa, no hay vías de solución, no hay intención de querer que la situación edilicia de las escuelas mejore, muy por el contrario, se profundiza. Acá en el distrito La Plata cada vez son mayores los problemas edilicios. Sabés que tenemos escuelas que han sido damnificadas, por ejemplo, la escuela primaria 23, que se les quemó el edificio el año pasado, al igual que la secundaria 81, y están funcionando de la misma manera que el año pasado. Con el agravante, ahora cambiaron la escuela primaria 23, se trasladaron a otro edificio y parte del alumnado quedó en ese edificio quemado, funcionando y conviviendo con la escuela secundaria. Está igual, solo limpiaron los restos de los residuos del incendio. Te doy un ejemplo gráfico, te puedo dar un montón. Si no se sensibilizan con una escuela que se quemó, que debería ser prioridad, hoy deberían estar trabajando, ya deberían haber estado trabajando en el mes de enero, ¿sí? Porque ese había sido el compromiso primario. Imagínate, te estoy hablando de una escuela que pasó lo peor que puede pasar una escuela. Bueno, el resto, hoy ya tuvimos reclamos de baños que no andan, que no tienen, de escuelas que no tienen agua potable. Es un sinfín de necesidades de infraestructura que estamos teniendo. Y ellos solo se manejan con estadística. Ni hablar si nos remitimos al fondo educativo, que la gobernadora dijo que para el 2018 debería destinarse por lo menos el 50%. Todavía hay subejecutado 60 millones de pesos del 2017, que iban a ser destinados a 34 horas en la ciudad de La Plata. ¿Sí? Todavía ese dinero
no se ejecutó. Había una promesa de inicio de obra el 15 de diciembre, estuvimos con el bloque sindical de educación trabajando pero profundamente, muchísimas acciones, hemos llegado hasta la Defensoría del Pueblo, hemos escrito una denuncia al intendente porque llegó un momento que ya no sabía quién era el coordinador que manejaba los fondos educativos. La realidad, nunca tuvimos una respuesta. Así que la parte de infraestructura no estamos viendo avances realmente. Ellos en una mesa, insisto, te tiran datos estadísticos y luego se terminó. Sí, Fabiana, y el tema de la calidad educativa, porque es algo también que se pone arriba de la mesa, y me parece que hay un salto muy grande, hablamos de la secundaria a la universidad. ¿Qué evaluación hacen ustedes, seguramente dispuestos a conversar eso con el gobierno para tratar de, con una modificación de planes, vaya uno a saber, porque tampoco entendemos de qué manera se pueden modificar planes, por lo menos no lo han hecho, para mejorar la calidad educativa, aquellos que tienen que enseñar y también la posibilidad para el alumno de aprender de una mejor manera, ¿no? Mira, calidad educativa es una palabra que ellos ponen como eslogan. Parece que queda bonito hablar de calidad educativa sin medir los impactos de las normativas que se modifican a diario, porque no se discuten con los representantes de los trabajadores, con los sindicatos, con los trabajadores mismos. No se llama a discutir cuáles van a ser los cambios de normativa que se van a implementar a partir del conocimiento de que está en el terreno, del que está en el campo trabajando. Los docentes tienen toda la voluntad de capacitarse, de implementar mejoras que hagan a la calidad educativa. ¿Qué docente sería incapaz de negarse a esta situación? Pero si vos no abrís el diálogo y te levantás y ves a través de un mail que te cambió el bachillerato de adultos, por ejemplo, y no te dieron la posibilidad de medir los impactos, bueno, entonces estamos diciendo que el gobierno actúa de facto respecto a los cambios normativos, y esto no es calidad educativa. Fabiana, calidad educativa es abrir, es democratizar el diálogo, hacerlo participativo. Tenemos mucha gente preparada y calificada en la Argentina, mucha gente que ha estudiado, que se ha capacitado y que pueden dar grandes aportes, pero evidentemente todo el discurso de la participación y estamos dispuestos a dialogar, no sé, queda de puertas para adentro. Sí, Fabiana, la última pregunta tiene que ver, ¿en qué términos gira, por ejemplo, las conversaciones que tienen ustedes cuando se reúnen en la mesa de paritarias? Porque aparentemente después escuchamos declaraciones de un lado y del otro, y como decíamos, parece que están en mesas distintas. El gobierno que le propone la mejora en la calidad educativa, que tiene que ver con la formación de los docentes, el tema de edilicio y todo lo demás, y después la verdad que no nos enteramos. Hay un compromiso, ustedes sienten que hablan en serio cuando se sientan en la mesa, que es por la galería, que hablan de esas dos cuestiones que tienen que ver con el tema edilicio y el tema de la calidad educativa, y lo único que interesa es cerrar el número de paritarias. No, sinceramente no es creíble. Si fuera creíble, todo lo que se dice estaría impactado en las condiciones salariales y en las condiciones laborales, en la calidad educativa. No es creíble, sinceramente. Utilizan palabras que son eufemismos, como la calidad educativa, para disfrazar todas las falencias que hoy tienen. Insisto, la voluntad de los compañeros le pone mucha voluntad, hay que ponerle cada vez mucha más voluntad. Se hace muy difícil hoy en día trabajar en las condiciones laborales en las que estamos trabajando, pero la sociedad entera está mal. Sí, la sociedad tiene problemas económicos que se ven trasladados a las escuelas. Ellos menosprecian la escuela pública, hablan de menor impacto, de peores resultados, como si el chico de la escuela pública fuera un chico diferente al universo de la niñez, ¿no? Donde en realidad, si saben de estos diagnósticos, deberían profundizar todas las medidas, tanto tengan que ver con lo técnico, pedagógico, como lo de impacto social. Acá hubo un cambio en el Distrito de La Plata de la administración de los comedores. Hoy tuvimos una reunión en la unidad ejecutora de los comedores. No tienen idea de los cambios que implementaron. ¿Qué cambios? Los cambios en respecto a la descentralización. Antes dependía la gestión, la administración del servicio alimentario escolar de Consejo Escolar.
¿sí? Que bueno, con toda su experiencia y todo su bagaje, sabían administrar y sabían de los que estábamos hablando. Bueno, todo esto fue transferido a la órbita del municipio, con unos cambios que, la verdad, son asombrosos, ¿sí? Asombrosos, porque... Por ejemplo, estos cambios aparecen anunciados hace un poquito más de 10 días, estamos hablando de un alcance de un poquito más de 300 servicios educativos que tienen o DMC o comedor, y cambiaron obviamente los proveedores, bueno, todo lo que ya se hacía habitual y se conocía como rutinario, ahora es como un volver a empezar. Le asignaron, por ejemplo, comedor a una escuela que tenía DMC y podía administrar con sus recursos la merienda. ¿qué es DMC para que la gente entienda, Fabiana? DMC es desayuno merienda completa, ¿sí? Es una merienda reforzada. Sí. Entonces, le asignan un comedor, pero no tienen cocina, ¿sí? No tienen cocina, no tienen cocinero. O le implementan la merienda a una escuela que no tiene, por ejemplo, la escuela 23, esta que te comento que no que fue víctima de un incendio, le dejaron la leche en sachet el fin de semana, se la estaban repartiendo a las docentes en la casa, porque no tienen, se le quemó todo, no tienen elementos. O sea, no están al tanto de que esa escuela no dictaba clases. No están al tanto. Nosotros hablábamos con las personas que están encargadas de la gestión, que la verdad con muy buena voluntad ya están atendiendo las demandas que le presentamos de los compañeros, porque todos a través de un mail, no saben, los compañeros en su mayoría no saben dónde queda esta dependencia. Antes ibas a consejo escolar y tenías su responsable del SEI y todo problema que había, no era fácil de solucionar, pero iba en vías de solución y llegaban a un acuerdo. Ahora es la nada misma. Es como implementaron una acción sin conocimiento, sin diagnóstico, sin conocimiento de base. Es realmente sorprendente. Nosotros hablábamos con nuestros compañeros del Doc La Plata y estamos cada vez más sorprendidos de estos cambios que generan tanto en el ámbito normativo como en el ámbito de gestión, y creemos que de educación, la verdad, saben muy poco. Por eso en una mesa, cuando se sientan a discutir sin conocimiento. La verdad, insisto, con toda la gente calificada que hay, capacitada que hay, con los años de experiencia que tienen en los servicios educativos, no quieren. Hay tanta soberbia de parte del gobierno en querer conformar una mesa de trabajo, una mesa de diálogo, más allá que, insisto, para ellos el diálogo es como su eslogan favorito, pero la realidad no se ve reflejada en lo cotidiano. Entonces no sabes, te abren tantos frentes que no sabes cuál atajar. Entonces, evidentemente, ya lo había anunciado Bullrich, sí, ¿no? Fabiana, sí, te iba a decir, estamos tan atrasados. Yo decía en el comienzo, ya cerrando esta nota, que este crédito UBA que se implementó como una cosa formidable acá en la República Argentina, que tiene que ver para paliar una crisis, en el año 1966 se había implementado en Chile, un país que nosotros lo miramos así como de soslayo, que tiene un 3 o un 4% de inflación anual, y nosotros seguimos discutiendo temas de hace 60 años. Me parece que la verdad nos tenemos que dar una lluvia de profundo debate. Sí, un profundo debate, una lluvia de humildad, tener políticas de Estado, saber qué puede aportar uno, qué puede aportar al otro, porque el tema de la educación, de la seguridad y de la salud creo que nos interesa a todos, más allá de los intereses y de los partidos políticos. La verdad, nos falta un poquito de educación y creo que de dignidad en cada uno de los comportamientos de cada funcionario en la República Argentina, de un lado o del otro, no importa, porque creo que en la mira de todos está el bien del país y no los intereses particulares, aunque después cuando los ponemos sobre la mesa nos damos cuenta que el camino que se recorre es totalmente diferente. Te agradecemos este contacto y lo que decimos siempre, ¿no? Ojalá lleguen a una solución, que maduren todos para que la educación sea la educación que necesitamos en la República Argentina. Un país educado es un país difícil de manejar y que sabe cuál es el camino a seguir. Adhiero totalmente a tus palabras, celebro tener compañeros periodistas que puedan tener esta mirada, que es el mismo andar por el que estamos nosotros, ¿no? Que exista la decisión política de verdad
de querer mejorar, que el discurso de quienes nos gobiernan sea de afecto, que nos quieran un poco más, porque la verdad nos sentimos despreciados, hasta discriminados de otra clase trabajadora, y en tanto no se valore un docente, no se va a valorar la educación en su conjunto. Fabiana, un abrazo grande. Un abrazo para vos. Fabiana Berari, secretaria general de UDOC La Plata, bueno, el paro por 48 horas.